gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos. Y escucha esta historia. Extraños seres atacaron al ejército en Guanajuato, México. Esto pasó en el mes de julio del año 2019, soy un soldado activo aún y en una de nuestras misiones más recientes nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato y ahí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos los de mi pelotón. Nosotros somos 20 elementos, nuestro trabajo en la sierra era buscar plantíos de marihuana y destrozarlos, en una de nuestras búsquedas salimos en la mañana como todos los días. En el día 1 todo iba bien hasta que nos alcanzó la noche, tuvimos que pernoctar en una parte del cerro para descansar y ya estando ahí, al caer la madrugada empezamos a escuchar ruidos extraños, a lo lejos se percibían como unos lamentos, eran unos lamentos demasiado desgarradores como si estuvieran matando o torturando a alguien, se escuchaban muy a lo lejos y esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos, insólitamente se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas, jamás habíamos escuchado algo así. Después de unos momentos los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados, preguntándonos de dónde habrían provenido esos gritos. A la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino, todos coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba, no se escuchaban aves ni ningún otro animal a la redonda, todo estaba en un completo y extraño silencio, y así permaneció todo el día hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos de nuevo el campamento para poder descansar, de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos, esta vez se escuchaban más cerca y con un eco que parecía hacerlos más terroríficos aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad, nada nos atacó y aquellos gemidos de dolor desaparecieron en unos minutos. Llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío donde nos habían dado las coordenadas, trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo partimos de regreso. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo regresamos por un camino diferente, y al final creo que no resultó ser lo mejor. Ya una vez emprendido el retorno caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche, encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella, el peor error de nuestras vidas, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Ya una vez instalados ahí proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Las horas pasaron y llegó la madrugada cerca de las 3 am, volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores, sin embargo, lo más aterrador es que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva en la que nosotros nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención, después de unos segundos esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos dividirnos en dos pequeños grupos, uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar, atentos y armados con sigilo nos fuimos adentrando, y no me van a creer qué fue lo que vimos. Llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura, su piel era escamosa y de un color verde apagado y tenían la cara de un lagarto, poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados, no podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres eran de otro planeta. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás, nosotros aterrados comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros rifles contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en nada, parecía que rebotaran en su piel escamosa como si trajeran un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar esos engendros, alcanzaron a 3 de mis compañeros, 2 de ellos perdieron un brazo, y al tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran, pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición, al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército.
De él bajaron 4 hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálicos también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlaran la situación. Sus voces no parecían ser humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron del lugar a 2 de esos seres ya muertos enteramente acribillados. 2 de esos agentes se nos volvieron a acercar, visto que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos y si divulgábamos esa información ellos vendrían tras nosotros. Ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones especiales donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto de la luz pública aquí en México. Espero que contarles esto a ustedes no tenga peligro en mi vida, pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. Créditos a quien corresponda. Fui padre muy joven. La madre de mi hija nos abandonó al no soportar mi carácter y mis adicciones, a las cuales estaba encadenado en mi alocada juventud. Además, nuestra hija nació con un grado leve de discapacidad cognitiva y motriz, lo que hizo que ella sintiera que era demasiado para ella y se marchó de nuestras vidas. Mientras trataba de solucionar mis problemas, ingresé a mi hija a un orfanato. Luché contra mis adicciones hasta que las dejé por completo y con el tiempo, mi vida tomó otro rumbo. Mi patrón me hizo supervisor de varias fruterías y la vida me sonreía. Lo primero que hice fue sacar a mi hija del orfanato y llevarla a mi casa. Rosa tenía 13 años cuando llegó a nuestro hogar. Desde la primera noche que ella llegó, todo en la casa cambió. Cuando apagaba la luz de mi habitación para disponerme a dormir, empezaba a escuchar pasos de animales que venían del pasillo. Cuando me levantaba en la madrugada para ir al baño, escuchaba la voz de Rosa en plena conversación. Me dirigí a su cuarto y la veía sentada en la cama, mirando hacia una de las oscuras esquinas de la habitación. Le preguntaba con quién conversaba, pero ella no me contestaba, simplemente se acostaba en la cama y se tapaba con las mantas. En otras ocasiones, cuando yo estaba acostado en mi cama, la veía pasar por el pasillo de enfrente arrastrando una soga. Escuchaba sus pasos y a lo lejos unos gruñidos animalescos. Me levantaba y salía al pasillo para ver qué sucedía, pero solamente veía a mi hija que entraba a su habitación con la soga en la mano. Yo atribuía ese extraño comportamiento a su discapacidad. Una noche llegué muy cansado a casa. Ya era muy tarde y me dirigí a la habitación de mi hija para darle un beso en la frente. Ella dormía profundamente con la soga en la mano. Quise retirársela de la mano, pero no pude, la apretaba con fuerza. Desistiendo de mi intento, me fui a dormir y caí en un profundo sueño. Eran las 4 de la mañana cuando me desperté con una profunda sed. Me dirigía a la cocina cuando vi a mi hija bañada en sangre, de pie al final del pasillo. Mi corazón se aceleró al verla allí en la oscuridad. Corrí hacia ella y me contó que unos perversos hombres habían entrado a la casa, pero su mascota se había encargado de ellos. Fue difícil de entender debido a mi estado de shock y a sus dificultades de lenguaje. Ella tomó mis manos y me condujo a la sala. Efectivamente, allí yacían 3 hombres, solo que quedaba de ellos. Le pregunté si ella había hecho eso y ella me contestó que no. Me dijo que fue la mascota, la cual siempre paseaba por la casa con la soga para protegerme de cualquier daño. Lleno de confusión, le pregunté de qué mascota se trataba, ya que no teníamos ningún animal en casa. Me llevó a su dormitorio y allí estaba la soga amarrada a una pata de la cama, pero no había nadie allí, solo oscuridad. Pensé que era producto de su imaginación esa mascota. En ese momento, ella cerró la puerta de su closet y en el espejo pude ver el enorme rostro de aquel ser infernal. Resultó que su mascota era un horrendo demonio que se había traído del orfanato. Noches inquietantes. Las pesadillas de Sonotr.
Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo, no encontrarás en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde viví era un terreno de una señora tal vez algo adinerada, pues se suponía tenía muchos terrenos, y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela y al final se los dejó, pero aparentemente los vecinos estaban esperando que eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno y la verdad siempre quise salir de esa casa. 1. Durante la creación de una cisterna, encontramos muchas cosas en bolsas negras enterradas, zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. 2. En el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras, una de ellas medía poco más del doble que la otra pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara a todos mis tíos los espantaron incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces, como fue en la madrugada lo sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías, asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió, era como una pelota de plástico cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla, como un primo era muy berrinchudo, le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión estando unas 6 personas en la otra recámara escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejaran salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró, todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada. A veces creíamos ver una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9, donde regresaba del gimnasio a ir a correr y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. 4. Creíamos ver una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto, siendo adolescente regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos. Como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal como pegado a las ventanas, así que como buenos valientes lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta. Era una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, perro, un par de gatas y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo y el güey igual solo le seguía la corriente a los otros. 5. Casi muero de un pinche susto porque estaba acostumbrado a tener todo apagado y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión mientras cruzaba al patio sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca, pensé que ya había valido madres. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz y cuando vio la primer silueta pasar se tomó de ella y era yo. Como era bastante bajita, en cuanto miré a mi izquierda, cuando me agarró no la vi hasta que bajé un poco la mirada. 6. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita y cada que visitábamos sentías que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio y aunque ella estaba en primer piso y no había barandal ni nada frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a sus ventanas del patio, así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas.
En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño, hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido, de esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño, en eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50, y muy gorda, y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios, la mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron, le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran, total, me levante, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encabilo, podía ver sin que me dañara los se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá, nunca vi ningún rasgo Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimo Sella, que incluso se puede conseguir fácilmente en internet, que trata de la historia de Tomimo quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta moriremos. Este poema es parte del libro de Artist Like a Rolling Stone escrito por Yomota Inuiko y fue incluido en una colección de poemas en 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia: si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta, a muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que al día de hoy están desaparecidos. Su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor vomitó fuego y el lindo Tomino vomitó cuentas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo. El infierno está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea, sin golpear. Un solo camino del infierno familiar. ¿Lo guiarías al oscuro infierno? ¿Había la oveja de oro? ¿Hacia el ruiseñor?
Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero para la preparación del viaje por el infierno familiar. La primavera llega incluso en el bosque y vapor. Incluso en el vapor del oscuro infierno. El ruiseñor en la jaula, la oveja en el carro. Lágrimas en los ojos del lindo Tomino. Llora, ruiseñor, por el bosque lluvioso. Sus gritos de que ha perdido a su pequeña hermana. El llanto reverberó por todo el infierno. Los pimpollos de peonías haciendo círculos en torno a las 7 montañas y a las 7 corrientes del infierno. El viaje solitario del lindo Tomino. Si están en el infierno, tráemelos. La aguja de las tumbas no voy a perforarlos con la aguja roja. En el hito del pequeño Tomino. El pasado 16 de septiembre de 2021, en León, Guanajuato, México. Era de madrugada, mi familia y yo terminábamos de celebrar en casa de mi abuela. Ella vive en la misma cuadra que yo, pero doblando en la esquina. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, la calle aún con una espesa neblina causada por el humo de los cohetes, y por ser una zona de puras casas, estaba bastante sola. Ahí estábamos, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, caminando hacia nuestra casa a descansar. No tomamos, nunca lo hacemos, así que les puedo asegurar que estábamos 100% sobrios, pero al voltear a nuestra derecha, justo cruzando la calle, a solo 7 metros de nosotros, vimos un ser que nos dejó con la sangre helada. Era una criatura que aún estando encorvada medía fácilmente 2 metros, sus piernas se doblaban hacia atrás como las de algún animal cuadrúpedo, se veía bastante fuerte, pero su vestimenta intrigaba muchísimo. Usaba una sudadera oscura con gorro puesto, una sudadera que parecía ser bastante grande, y encima de eso un saco formal pero viejo de color gris y bastante sucio. Era un saco que a pesar de tener un tamaño normal, se le veía diminuto, haciendo que sus brazos quedaran flexionados hacia afuera. En la parte baja, vestía una falda folclórica mexicana de color rosa, que nuevamente recalco, a pesar de ser una prenda de gran tamaño que suele cubrir a las mujeres desde la cintura hasta los pies, a esta criatura por su descomunal tamaño y teniendo en cuenta que estaba con las piernas flexionadas, apenas y le cubría hasta los tobillos. Su cara no era visible, pues la cubría una enorme cortina de un cabello negro. Sus pies y manos también eran un tanto indistinguibles, pero parecían los de cualquier animal peludo. Su caminar era extraño, como si el de una vaca se tratara, moviendo de arriba a abajo su torso y caderas. Todos quedamos atónitos, y sin decir una sola palabra apresuramos silenciosamente el paso para llegar a nuestra casa. Nadie dijo una sola palabra de lo que vimos. Nos fuimos a acostar cada quien en su respectivo cuarto, pero aproximadamente 30 minutos después, un grito estruendoso, grave y como de enojo nos despertó, y mis padres, quienes tienen vista a la calle por medio de su ventana, aseguraron haber visto a esta bestia bailando y brincando en círculos mientras gritaba repetidamente. Todo esto en el medio de una explanada enorme que está en contraesquina de mi casa y se usa para montar un tianguis cada jueves. Por supuesto, a esa hora, estaba completamente vacía. A excepción de esa bestia y el alumbrado público que lo iluminaba a la perfección. Hasta el día de hoy, no sabemos de qué se trataba, pero es una imagen terrorífica que sigue rondando por mi cabeza y la de mi familia cada noche que llegamos a casa. Si te gustaron las historias, dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo que no duermas esta noche.